En 1962, una gigantesca flota de barcos de carga cruzó el Océano Atlántico llevando consigo un cargamento insólito. No materias primas ni bienes de consumo, sino una fábrica de automóviles entera. 35.000 toneladas de acero, prensas industriales, piezas de ensamblaje y planos de diseño fueron desmantelados en Bremen, Alemania, para ser reconstruidos a más de 9.000 kilómetros de distancia, en la árida tierra de Monterrey. Para 1967, esta colosal hazaña logística parecía haber dado sus frutos. Las líneas de producción rugían, dando a luz al majestuoso Borgward 230. Se esperaba que esta planta de vanguardia coronara a México como el Detroit de América Latina, empleando a cientos de trabajadores y llenando de orgullo a toda una nación. Sin embargo, apenas 3 años después, este sueño multimillonario se había asfixiado en un silencio sepulcral. Las imponentes maquinarias se detuvieron para siempre, dejando chasis incompletos oxidándose en las naves oscuras y una deuda colosal que aplastó a sus soñadores. ¿Cómo es posible que un imperio europeo de prestigio, resucitado a través de uno de los milagros logísticos más locos de la historia industrial, colapse de manera tan violenta justo cuando estaba a punto de conquistar el mercado norteamericano? Atraviesa con nosotros las puertas oxidadas y adéntrate en los pasillos olvidados de la Fábrica Nacional de Automóviles. Acompáñanos a presenciar el monumental renacimiento y la trágica segunda muerte de una leyenda mecánica. En el gélido invierno de 1961, la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania Occidental, fue testigo del colapso silencioso de un titán. El aclamado milagro económico alemán de la posguerra, que había levantado al país de las cenizas con un vigor industrial sin precedentes, comenzó a devorar a sus propios hijos. La víctima más trágica de esta implacable selección natural corporativa fue el imperio automotriz de Carl F. W. Borgward. Carl era, ante todo, un visionario, un genio de la ingeniería obsesionado con la perfección mecánica, el diseño audaz y la innovación técnica. Sin embargo, su brillantez en el tablero de dibujo no se reflejaba en los libros de contabilidad. Su empresa, que alguna vez llegó a ser el segundo mayor fabricante de automóviles de Alemania, operaba con un caos organizativo y una estructura de costos insostenible. En 1961, acorralado por los acreedores y abandonado por los bancos regionales, el grupo Borgward fue forzado a una liquidación humillante. Las puertas de la monumental fábrica de Bremen se cerraron. Miles de trabajadores altamente calificados quedaron en la calle, y el silencio se apoderó de las líneas de ensamblaje. En el centro de esta tragedia industrial yacía la joya de la corona de Carl, el Borgward P100. Este sedán de lujo era una obra maestra adelantada a su tiempo. Equipado con un motor de 6 cilindros y siendo el primer automóvil alemán en incorporar una sofisticada suspensión neumática autonivelante, el P100 estaba destinado a competir de tú a tú con Mercedes-Benz. En lugar de ello, su producción fue estrangulada apenas meses después de nacer. El sueño alemán de Borgward había muerto. Pero mientras los ecos del fracaso resonaban en Europa, a más de 9.000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Atlántico, una nación distinta experimentaba su propio despertar febril. México se encontraba en pleno apogeo de su era de industrialización. El país ya no quería ser un simple importador de tecnología extranjera, ni un mero ensamblador de piezas foráneas. El gobierno mexicano, respaldado por una economía en rápido crecimiento, ansiaba independencia tecnológica. Querían una industria automotriz nacional, fuerte y soberana. Es en esta encrucijada histórica donde emerge una figura crucial, Gregorio Ramírez Valdés. Ramírez no era un burócrata, sino un empresario de pura cepa, un regiomontano visionario que había forjado su éxito desde abajo. Su empresa, Grupo Industrial Ramírez, con sede en la árida y laboriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya dominaba la fabricación de remolques y camiones pesados. Pero Ramírez tenía una ambición mucho más grande. Al observar el mercado dominado por los gigantes de Detroit, Ford, General Motors, Chrysler, se dio cuenta de que México necesitaba una marca propia, un símbolo de estatus y capacidad técnica que llevara el sello de Hecho en México.
Cuando las noticias de la quiebra de Borgward llegaron a los oídos de Ramírez, no vio un fracaso ajeno, vio la oportunidad del siglo. Los alemanes estaban vendiendo los restos de la compañía a precio de liquidación. Para el mundo, era chatarra industrial y propiedad intelectual devaluada. Para Ramírez y un selecto consorcio de inversores mexicanos, era la semilla de un imperio. En 1962, una delegación mexicana viajó a las frías naves industriales de Bremen. Caminaron entre las máquinas detenidas, observaron los planos acumulando polvo y acariciaron las líneas aerodinámicas de los P-100 inacabados. La decisión que tomaron allí desafiaba toda lógica empresarial convencional. No se conformaron con comprar las patentes del diseño o contratar a un puñado de ingenieros. Decidieron comprarlo todo. El acuerdo fue absoluto e inaudito. Adquirirían la planta de producción completa del P-100, incluyendo cada prensa de estampado, cada torno, cada herramienta especializada, millones de piezas de repuesto y hasta el último plano técnico. El gobierno mexicano, viendo en esta audaz maniobra el catalizador perfecto para su política de sustitución de importaciones, brindó un apoyo tácito. Los millones de dólares cambiaron de manos y los contratos internacionales fueron firmados y sellados. La euforia en Monterrey era palpable. Habían adquirido tecnología europea de punta de la noche a la mañana. El sueño de la Fábrica Nacional de Automóviles acababa de nacer en papel. Sin embargo, a medida que el champán se calentaba en las celebraciones de la junta directiva, una realidad mucho más oscura y abrumadora comenzó a instalarse. El dinero había sido pagado, los derechos eran suyos, pero la fábrica seguía en Alemania. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo desmantelas un organismo industrial vivo, un complejo ecosistema de 35,000 toneladas de acero y maquinaria de precisión, para empacarlo en cajas de madera y enviarlo al otro lado del mundo? Un solo tornillo perdido, un engranaje dañado por el agua salada del océano, o un plano mal interpretado podría convertir esta inversión multimillonaria en el montón de chatarra más caro de la historia de México. El sueño transatlántico estaba a punto de enfrentarse a su primera y aterradora pesadilla logística. En la primavera de 1962, la antigua planta de Borgward, en Bremen, dejó de ser una fábrica para transformarse en un quirófano industrial. La orden de Gregorio Ramírez y su grupo de inversores no era simplemente vaciar un edificio, era diseccionar, preservar y empacar la anatomía completa de un coloso automotriz. Un ejército inusual, compuesto por técnicos alemanes que enfrentaban el final de su era y enviados mexicanos que comenzaban la suya, se dio a la tarea hercúlea de desmantelar el complejo pieza por pieza. No se trataba solo de guardar herramientas en cajas. Estaban embalsamando una línea de producción entera para un viaje transatlántico que no tenía precedentes en la historia humana. La escala del inventario desafiaba la cordura logística. 35,000 toneladas métricas de equipamiento debían ser catalogadas, recubiertas meticulosamente con gruesas capas de grasa protectora para resistir la corrosión marina, y selladas en miles de gigantescas cajas de madera construidas a medida. Para entender la magnitud de esta empresa, hay que imaginar prensas de estampado de carrocerías que pesaban cientos de toneladas, tornos de altísima precisión, matrices de corte, enormes hornos de pintura, sistemas neumáticos complejos y kilómetros de cableado industrial. Junto a la maquinaria pesada, se empacaron inventarios enteros de piezas sobrantes, miles de faros, parabrisas intactos, asientos de cuero crudo y bloques de motor fundidos que nunca llegaron a latir. A esto se sumaba el tesoro intelectual más valioso y frágil de todos: más de 70,000 planos de ingeniería originales, diagramas de flujo y manuales de ensamblaje que contenían el código genético completo del Borgward P-100. Durante meses amargos y fríos, el ensordecedor ruido de los martinetes y las grúas de desmantelamiento reemplazó al rítmico zumbido de las cintas transportadoras. Para los trabajadores de Bremen era un funeral logístico. Cada máquina que se arrancaba de sus cimientos dejaba un cráter vacío en el suelo de hormigón alemán, pero representaba la primera piedra de un imperio prometido en Monterrey. Largos e interminables convoyes de camiones de plataforma ancha comenzaron a desfilar día y noche desde los terrenos de la fábrica hasta los muelles del puerto.
transportando cajas colosales que parecían contener edificios enteros. Finalmente, una flota entera de barcos cargueros fue fletada exclusivamente para esta misión. En las oscuras entrañas de acero de estos navíos se estibó el sueño industrial de México. Cuando las pesadas grúas portuarias depositaron el último torno de precisión en la bodega del buque final, las sirenas de los barcos aullaron, anunciando el inicio de una travesía épica a través del implacable océano Atlántico. Las naves cortaron las olas bravías bajo tormentas y cielos grises, llevando consigo no solo toneladas de hierro inerte, sino el peso aplastante de la esperanza y la inversión de toda una nación. Mientras los barcos se adentraban en la inmensidad de alta mar, la absoluta locura de la hazaña se hacía evidente. Si un barco se hundía, si una tormenta desplazaba la carga y destruía las prensas, el sueño terminaría antes de empezar. El destino de la Fábrica Nacional de Automóviles flotaba a la deriva, a merced de las corrientes marinas. Semanas de angustiosa espera concluyeron cuando la Armada Logística tocó tierra firme en los puertos del Golfo de México, principalmente en Tampico. Allí, bajo un sol abrasador que contrastaba con el frío de Bremen, se puso en marcha la segunda y agotadora fase del éxodo. Las titánicas cajas de madera fueron descargadas con extrema precaución, balanceándose en el aire húmedo del puerto, y transferidas a interminables trenes de carga. La caravana ferroviaria emprendió su marcha hacia el norte, cruzando sierras escarpadas y vastos desiertos, arrastrando miles de toneladas de acero hacia el corazón árido y laborioso del estado de Nuevo León. Monterrey, la incuestionable capital industrial de México, esperaba con los brazos abiertos y la respiración contenida. En los extensos terrenos recién adquiridos en el municipio de General Escobedo, se habían comenzado a levantar a un ritmo frenético las imponentes naves de acero que albergarían a la naciente Fábrica Nacional de Automóviles S.A., FANASA. Cuando las locomotoras finalmente irrumpieron en el complejo, arrastrando los vagones cargados con las entrañas de la bestia alemana, el ambiente se llenó de celebraciones, brindis y asombro nacional. Habían logrado lo científicamente improbable: mudar un ecosistema industrial completo de un continente a otro. Sin embargo, la euforia embriagadora se disipó con una brutalidad repentina en el momento en que las palancas de hierro arrancaron las tapas de las primeras cajas de madera. El aliento salado del océano había dejado su marca implacable durante la travesía. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de embalaje y las gruesas capas de grasa, la implacable humedad marina se había infiltrado en los contenedores. Al abrirse paso hacia la luz del sol mexicano, algunas de las máquinas más costosas mostraban ya costras rojizas de óxido. Ciertas piezas mecánicas delicadas estaban cubiertas de una película corrosiva que amenazaba su funcionamiento. Pero el daño físico, por aterrador que fuera, palidecía en comparación con el verdadero infierno que acababan de destapar. Al desplegar los miles de planos técnicos sobre las mesas de dibujo en Monterrey, los ingenieros mexicanos se golpearon de frente contra un muro lingüístico y cultural de proporciones bíblicas. Las instrucciones de montaje, los manuales operativos, las especificaciones de tolerancia microscópica que requerían los cimientos de las prensas. Absolutamente todo estaba redactado en un alemán técnico, denso y arcaico. Peor aún, al vaciar los contenedores más pequeños, que albergaban millones de tornillos, engranajes y válvulas, descubrieron el caos absoluto provocado por la prisa del desmantelamiento en Europa. El constante traqueteo de los barcos y los trenes había hecho estragos. Miles de etiquetas de identificación se habían desprendido de sus piezas. Otras estaban manchadas de grasa y eran totalmente ilegibles. De pie en medio de aquellas inmensas naves vacías, la realidad golpeó a los directivos de FANASA con la fuerza de un yunque. Ante ellos no yacía una fábrica moderna lista para conectarse a la corriente y comenzar a funcionar. Lo que tenían frente a sus ojos, esparcido por el polvoriento suelo de Monterrey, era el rompecabezas tridimensional más complejo, costoso y despiadado jamás concebido. Millones de piezas huérfanas, sin la imagen de la caja para guiarse y sin los ingenieros originales para ensamblarlas. El silencio en el recinto fue sepulcral.
El dinero gastado en la audaz compra y el titánico transporte había sido únicamente el boleto de entrada a un laberinto de pesadilla técnica. Para hacer que aquella montaña de chatarra desorganizada volviera a cobrar vida y a escupir automóviles de lujo, iban a necesitar mucho más que capital financiero. Iban a necesitar un milagro de proporciones colosales. El viento ardiente que barría los llanos de General Escobedo parecía susurrar la palabra imposible entre las inmensas naves de acero recién construidas. Frente a los directivos de la recién bautizada Fábrica Nacional de Automóviles S.A., FANASA, se extendía un océano caótico de engranajes, prensas oxidadas y millones de piezas anónimas. Habían comprado un sueño en Alemania, pero lo que desembarcó en México fue una pesadilla de 35.000 toneladas. El año era 1963 y la cuenta regresiva hacia la asfixia financiera había comenzado en absoluto secreto. La junta directiva de Grupo Industrial Ramírez, encabezada por el inquebrantable Gregorio Ramírez Valdés, sabía que el orgullo regiomontano y el prestigio nacional estaban en juego. No había vuelta atrás. Para descifrar el colosal rompecabezas tridimensional que amenazaba con sepultarlos, la empresa tomó una decisión drástica: importar no solo el hardware, sino también el software humano. Un contingente de exingenieros, técnicos especializados y capataces de la extinta planta de Borgward, en Bremen, fue contratado y trasladado de urgencia a Monterrey. La colisión de dos mundos bajo el inmenso techo de zinc de FANASA fue inmediata. Por un lado, la rigidez metódica y el luto silencioso de los alemanes, que intentaban resucitar con nostalgia la máquina que alguna vez fue el sustento de sus familias en Europa. Por el otro, el ingenio improvisador, la calidez inquebrantable y la ambición desbordante de los obreros mexicanos, que veían en esos fierros el futuro brillante de su país. Juntos enfrentaron la titánica tarea de traducir decenas de miles de planos técnicos, cubiertos de polvo y grasa marina, pasando de un alemán técnico incomprensible a un español práctico y urgente de taller. El proceso de ensamblaje de la fábrica fue una hazaña de ingeniería a ciegas y de fuerza bruta. Tuvieron que excavar fosos de decenas de metros de profundidad y verter miles de toneladas de concreto reforzado, siguiendo especificaciones milimétricas, para crear los cimientos que soportarían las masivas prensas de estampado. Estas bestias de acero colosales, diseñadas para aplastar gruesas láminas de metal y dar forma a la inconfundible silueta del Borgward, requerían una calibración perfecta. Un error de una simple fracción de milímetro significaría carrocerías deformadas, piezas inútiles y millones en pérdidas irrecuperables. Mientras tanto, batallones enteros de obreros se dedicaban a la labor casi quirúrgica de limpiar el óxido que el mar había dejado en los motores y en las herramientas de precisión, utilizando fuertes solventes químicos bajo el sofocante calor del verano norteño. Cada tornillo especializado extraviado en el accidentado viaje transatlántico debía ser rastreado en catálogos infinitos, o, en la mayoría de los casos, fabricado desde cero por torneros locales que trabajaban turnos dobles. El gobierno federal de México observaba este monumental esfuerzo con una mezcla palpable de ansiedad y esperanza. En 1962, la Administración Nacional había emitido un decreto histórico que exigía a las empresas automotrices alcanzar un alto porcentaje de contenido de fabricación local en sus vehículos para poder seguir operando en el territorio. FANASA era el estandarte perfecto, casi utópico, de esta política gubernamental. Una marca que sería 100% mexicana, desafiando cara a cara el monopolio de las gigantescas corporaciones estadounidenses afincadas en el país. Se inyectaron líneas de crédito, se otorgaron promesas de apoyo oficial y la presión política sobre los hombros de Ramírez comenzó a aumentar vertiginosamente. Cada día de retraso en la planta de Escobedo no solo era una hemorragia de dinero, sino una vergüenza pública en potencia. Los meses de frustración se transformaron inevitablemente en años. 1964, 1965 y 1966 pasaron en medio del ruido ensordecedor de los soldadores, las chispas que iluminaban la madrugada y el martilleo constante para alinear las esquivas líneas de producción. Los costos de instalación se dispararon monstruosamente, devorando con voracidad gran parte del capital operativo que FANASA había reservado originalmente
para el marketing y la comercialización de los futuros vehículos. La billetera de la empresa se vaciaba a un ritmo aterrador, simplemente intentando conectar los cables y ensamblar las grúas. Pero la persistencia terca a veces logra torcerle el brazo al destino. Para mediados de 1967, el paisaje dentro de la planta había cambiado radicalmente. El caos depresivo de piezas esparcidas por el suelo de tierra había desaparecido, reemplazado por la imponente, reluciente y ordenada estructura de una línea de ensamblaje moderna. Los hornos de pintura estaban sellados y presurizados. Las grúas puente colgaban majestuosas del techo, y las estaciones de tapicería esperaban pacientemente los cueros vírgenes. El monstruo alemán había sido completamente reconstruido en suelo mexicano. El día de las pruebas finales, el silencio de tensión en la planta era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Alemanes y mexicanos se agruparon, conteniendo la respiración, alrededor del tablero de control principal. Cuando el ingeniero en jefe bajó con fuerza la palanca maestra, un zumbido eléctrico profundo y grave recorrió la espina dorsal del edificio. Los sistemas neumáticos sisearon, liberando presión. Las bandas transportadoras crujieron levemente para sacudirse años de letargo, y finalmente comenzaron a moverse. Las inmensas prensas cayeron con un estruendo brutal que hizo temblar el suelo, escupiendo el primer panel de acero perfecto. El júbilo estalló en aplausos descontrolados, lágrimas de alivio y abrazos entre dos naciones. El Fénix de acero había resurgido con éxito de sus cenizas transatlánticas. FANASA, contra todo pronóstico humano y técnico, estaba viva. Sin embargo, detrás de las sonrisas radiantes en las fotografías de prensa y los brindis efusivos con champán, los contadores de la empresa tragaban saliva en la oscuridad de sus oficinas. La fábrica finalmente estaba en marcha. Sí, pero habían llegado un lustro entero tarde a un mercado que no se había detenido a esperarlos. El desarrollo técnico del automóvil que iban a vender se había congelado fatalmente en 1961, y los incontables millones de pesos invertidos en el monumental retraso logístico habían dejado las arcas de la compañía al borde del abismo. La majestuosa maquinaria rugía triunfante frente al mundo, pero el motor financiero de FANASA ya estaba operando peligrosamente con los vapores de la reserva. El ardiente verano de agosto de 1967 trajo consigo el clímax absoluto de una odisea que había desafiado toda lógica. Después de años de sudor, lágrimas y una hemorragia financiera que se mantenía bajo llave, las puertas de la Fábrica Nacional de Automóviles S.A. se abrieron de par en par para revelar al mundo su obra maestra. Bajo los destellos cegadores de las cámaras de la prensa y las miradas expectantes de la élite política, el primer Borgward 230 hecho en México rodó majestuosamente fuera de la línea de ensamblaje. No era simplemente un automóvil, era una declaración de independencia industrial forjada en acero y cromo. El Borgward 230 era una visión de elegancia temporal y poder mecánico. Su carrocería presentaba líneas aerodinámicas, acentuadas por detalles cromados que brillaban bajo el sol norteño. En su interior, la tapicería de cuero de primera calidad y los paneles de madera pulida olían a lujo europeo, pero ahora llevaban el inconfundible orgullo regiomontano. Bajo el cofre latía un potente motor de 6 cilindros en línea, capaz de entregar un rendimiento que rivalizaba con los mejores vehículos de su clase. Pero la verdadera joya de la corona, el elemento que dejaba boquiabiertos a los críticos automotrices de la época, era su sofisticada suspensión neumática autonivelante. Esta maravilla de la ingeniería permitía que el pesado vehículo flotara sobre las imperfecciones del asfalto, ofreciendo un viaje tan suave que la publicidad afirmaba que se podía beber una copa de champán en el asiento trasero sin derramar una sola gota. Era, en todos los sentidos, un automóvil adelantado a su tiempo, un sedán de superlujo diseñado para la élite. El lanzamiento fue un evento de proporciones épicas. Gregorio Ramírez Valdés, el hombre que había soñado lo imposible, se erguía orgulloso junto a su creación. Los discursos oficiales resonaron en las inmensas naves industriales, proclamando que Monterrey se había convertido oficialmente en el Detroit de América Latina. El gobierno celebraba a FANASA como el triunfo definitivo
de su política de industrialización. Por primera vez en la historia, México no estaba ensamblando kits enviados por corporaciones extranjeras bajo estrictas directrices foráneas. México poseía la fábrica, los planos, la marca y el destino de su propia producción. Durante los siguientes meses, una ola de euforia nacionalista impulsó las ventas. El Borgward 230 se convirtió instantáneamente en el símbolo de estatus definitivo para la alta sociedad mexicana. Políticos de alto rango, empresarios acaudalados y celebridades del cine se apresuraron a adquirir uno. Ver un Borgward deslizarse silenciosamente por el elegante paseo de la Reforma en la Ciudad de México o por las amplias avenidas de Monterrey era un espectáculo que inflaba el pecho de cualquier ciudadano. Era la prueba tangible de que el país podía codearse con las potencias industriales del primer mundo. La maquinaria publicitaria funcionaba a la perfección. Los folletos mostraban familias felices y sofisticadas viajando en su Borgward, destacando la frase «La excelencia automotriz de México». En la superficie, el espejismo de la prosperidad era total, deslumbrante e impecable. FANASA parecía estar a punto de conquistar el mercado y justificar la inmensa fortuna que había costado trasladar la fábrica desde Bremen. Sin embargo, la luz de los reflectores en las salas de exhibición no lograba iluminar las sombras que se alargaban en las profundidades de las bodegas de Escobedo. Lejos del glamour y las celebraciones, en el ruidoso corazón de la línea de producción, los capataces y los ingenieros jefes comenzaban a vivir un terror silencioso que carcomía los cimientos del proyecto. El problema comenzó con murmullos aislados y pronto se convirtió en un pánico generalizado en el departamento de inventarios. A medida que las cuotas de producción exigían más vehículos para satisfacer la demanda inicial, los trabajadores que iban a las estanterías en busca de piezas se encontraban con espacios vacíos. El inventario físico no coincidía en absoluto con los inmensos libros de contabilidad traídos de Alemania. El desorden del desmantelamiento apresurado en Europa y los estragos del viaje transatlántico finalmente estaban cobrando su verdadera factura. Habían trasladado miles de motores completos y toneladas de chapa metálica. Sí, pero faltaban detalles minúsculos y críticos. Faltaban ciertos relevadores eléctricos específicos que controlaban la sofisticada suspensión. Faltaban molduras de las puertas, bisagras de diseño único y empaques de goma especiales que sellaban los cristales. Eran piezas insignificantes en tamaño, pero cuya ausencia paralizaba por completo la terminación del vehículo. La realidad golpeó con una fuerza devastadora. De nada servía tener la capacidad de estampar 100 carrocerías perfectas al día si no podían instalar los faros, porque los tornillos de sujeción alemanes, de una métrica inusual, simplemente no existían en México. Decenas de hermosos chasis, pintados y con los motores instalados, comenzaron a acumularse en los patios traseros de la fábrica, inmovilizados, a la espera de un miserable cable o una manija que jamás llegaría. El brillante triunfo de agosto de 1967 era, en realidad, una fachada deslumbrante. Detrás de ella, la línea de montaje de FANASA no era un río fluido de producción continua, sino un pantano logístico que comenzaba a asfixiarse con su propia complejidad. El espejismo se estaba desvaneciendo rápidamente, revelando un abismo oscuro de motores incompletos y facturas impagables. La euforia inicial que rodeó el lanzamiento del Borgward 230 pronto chocó violentamente contra un muro infranqueable: la dura y fría realidad de la producción automotriz en masa. Ensamblar un vehículo de exhibición deslumbrante bajo la cuidadosa supervisión de ingenieros expertos es una proeza admirable. Sin embargo, replicar esa perfección a escala industrial, fabricando decenas de automóviles diarios, es una guerra de logística implacable. Y en esa guerra silenciosa, la Fábrica Nacional de Automóviles estaba perdiendo terreno con cada día que pasaba. El problema fundamental que comenzó a asfixiar a FANASA radicaba en su propio origen. Al comprar la planta en Alemania, Gregorio Ramírez y sus socios habían adquirido el hardware masivo, las prensas, los tornos y los planos. Pero habían dejado atrás algo igualmente vital e imposible de empacar en cajas de madera: el ecosistema de proveedores. En Bremen, la fábrica de Karl Borgward dependía de una intrincada y altamente especializada red de fabricantes locales
que suministraban de todo, desde relés eléctricos complejos hasta cristales curvos y pequeñas piezas de cromo. En el desierto de Nuevo León, esa red simplemente no existía. Para cumplir con las exigencias del gobierno mexicano sobre el porcentaje de integración nacional, FANASA se vio obligada a buscar proveedores locales para reemplazar las piezas que se agotaban del inventario traído desde Europa. Fue entonces cuando las grietas invisibles en el plan maestro comenzaron a abrirse, revelando un abismo de incompatibilidad técnica. La industria mexicana de autopartes en la década de 1960 estaba casi en su totalidad subordinada a los gigantes estadounidenses. Las fábricas locales operaban bajo las especificaciones de Ford, General Motors y Chrysler. Todo se medía en pulgadas, fracciones y estándares de Detroit. El Borgward 230, por el contrario, era una criatura de pura ingeniería alemana, diseñada estrictamente bajo el sistema métrico decimal, con tolerancias microscópicas y aleaciones de metales muy específicas. Cuando los ingenieros de FANASA entregaban los planos originales a los proveedores en Monterrey o la Ciudad de México para fabricar alternadores, empaques de puertas o sistemas de frenos, los resultados eran a menudo desastrosos. Las piezas nacionales no encajaban. Un milímetro de diferencia en el diámetro de un engranaje o una mínima variación en la rigidez de un resorte provocaba que todo el sistema de la sofisticada suspensión neumática fallara estrepitosamente. La barrera tecnológica resultó ser mucho más alta y costosa que la barrera logística del océano. La línea de producción, diseñada para fluir como un río de acero, comenzó a tartamudear y finalmente a paralizarse. A medida que avanzaban los meses de 1968, el paisaje dentro y fuera de la gigantesca planta en General Escobedo comenzó a transformarse. Los amplios patios traseros de la fábrica, que debían servir como puntos de distribución rápida hacia los concesionarios, se convirtieron en estacionamientos fantasmales repletos de vehículos a medio terminar. La imagen era tan surrealista como desgarradora para los trabajadores. Había filas interminables de majestuosos Borgward 230 relucientes, con sus motores potentes ya instalados, asientos de cuero con olor a nuevo y pintura impecable brillando bajo el sol implacable. Sin embargo, ninguno de estos autos podía venderse. Estaban inmovilizados, prisioneros de su propia sofisticación, porque les faltaba un componente ridículamente pequeño pero indispensable. Cientos de vehículos languidecían esperando un lote de manijas de puertas que no pasaban el control de calidad, motores de limpia parabrisas incompatibles o arneses eléctricos defectuosos. Este cuello de botella logístico desencadenó una pesadilla administrativa en el piso de la fábrica. En un intento desesperado por cumplir con los pedidos de los clientes más impacientes de la alta sociedad, los capataces comenzaron a autorizar una práctica destructiva conocida en la industria como canibalización. Los mecánicos tenían que desarmar piezas de vehículos recién ensamblados para instalarlas en aquellos que estaban a punto de ser entregados. El caos se apoderó de las líneas. El control de calidad se volvió una ilusión, y el aura de superlujo europeo del Borgward comenzó a mancharse con reportes de fallas eléctricas y ruidos mecánicos inexplicables en las calles. Pero el impacto más letal de estos patios, llenos de autos incompletos, no era técnico, sino financiero. Cada uno de esos chasis inmovilizados representaba miles de dólares de capital congelado. La empresa había gastado fortunas en comprar el acero, pagar a los obreros por el ensamblaje y mantener la fábrica operando, pero no podía recuperar un solo peso hasta que el auto fuera entregado al cliente final. La hemorragia de efectivo se volvió insostenible. Las cuentas por pagar a los bancos y a los escasos proveedores internacionales comenzaron a acumularse de manera alarmante. En las oficinas ejecutivas de Grupo Industrial Ramírez, el pánico reemplazó al orgullo. Las carpetas con números rojos inundaban los escritorios, y el sueño de la soberanía automotriz mexicana empezaba a sentirse como una trampa mortal de la que no podían escapar. La maquinaria aún hacía ruido, pero la empresa se estaba asfixiando desde adentro. El desastre logístico interno que asfixiaba la línea de montaje era solo una de las mandíbulas de la trampa mortal que se estaba cerrando sobre la Fábrica Nacional de Automóviles. Mientras los ingenieros en Monterrey libraban una guerra diaria y silenciosa por encontrar tornillos compatibles y relés eléctricos,
El mundo exterior mutaba de una manera rápida y hostil. El ecosistema económico y político, que originalmente había inspirado el nacimiento de FANASA, se transformó en un entorno implacable que no perdonaba la debilidad. La primera tenaza que comenzó a apretar con fuerza fue la política gubernamental. A principios de la década, el gobierno mexicano había aplaudido de pie la audacia de Gregorio Ramírez y sus socios. Sin embargo, las regulaciones oficiales no se basaban en el patriotismo, sino en frías cuotas de producción. El decreto automotriz nacional exigía de manera estricta que al menos el 60% del valor del vehículo estuviera compuesto por piezas fabricadas en México. Para los gigantes estadounidenses que llevaban décadas operando en el país, cumplir esta cuota fue un ajuste costoso pero manejable. Para FANASA, con su diseño europeo exclusivo y su incapacidad para encontrar proveedores locales calificados, esta exigencia se convirtió en una soga al cuello. Los inspectores gubernamentales, antes aliados entusiastas, se convirtieron en auditores severos. Las exenciones de impuestos y los subsidios prometidos comenzaron a tambalearse al ver que la planta regiomontana no lograba estabilizar su cadena de suministro nacional. La presión burocrática sobre la junta directiva era insoportable. Si no cumplían con las cuotas de integración, perderían sus permisos para operar. Pero la segunda tenaza, la del mercado libre, resultó ser aún más despiadada. El mercado automotriz mexicano de finales de los años 60 era un campo de batalla feroz, y FANASA había llegado tarde, cansada y mal armada a la contienda. Por un lado, se enfrentaban a los colosos inamovibles de Detroit, Ford, General Motors y Chrysler. Estas corporaciones poseían un músculo financiero infinito y redes de concesionarios profundamente arraigadas en cada ciudad de México. Mientras el Borgward 230 luchaba por salir de la fábrica, los estadounidenses inundaban las calles con modelos nuevos cada año, impulsados por potentes motores VR8, piezas de repuesto abundantes en cualquier taller de esquina y un mantenimiento sumamente predecible. Por otro lado, y quizás de manera mucho más letal, surgió una amenaza desde un frente inesperado. En 1967, casi al mismo tiempo que FANASA inauguraba su producción, Volkswagen inauguraba su gigantesca planta en Puebla para fabricar el Bocho, el legendario escarabajo. El enfoque de la compañía alemana era la antítesis exacta de la estrategia de Borgward. En lugar de ofrecer un sedán de superlujo, complejo y costoso, Volkswagen entregaba un vehículo económico, con un motor enfriado por aire indestructible y mecánicamente tan simple que cualquier persona con herramientas básicas podía repararlo. La creciente clase media mexicana, golpeada por la inflación, no dudó en su elección. En medio de este fuego cruzado, la dura realidad sobre el producto de FANASA comenzó a salir a la luz. El Borgward 230 era indudablemente un automóvil hermoso, pero era el fantasma de una época pasada. Su ingeniería, aunque brillante en 1960, estaba empezando a envejecer rápidamente para 1968. Además, su mayor virtud se convirtió en su maldición. La famosa suspensión neumática autonivelante, que garantizaba un viaje suave como la seda, era un misterio insondable para los mecánicos mexicanos tradicionales. Cuando las delicadas válvulas de la suspensión fallaban en las polvorientas carreteras del país, el lujoso sedán quedaba inmovilizado. Repararlo fuera de las ciudades principales era una tarea casi imposible por la absoluta falta de refacciones y conocimiento técnico. El rumor sobre la poca fiabilidad mecánica y el alto costo de mantenimiento se esparció como pólvora entre la élite mexicana. El prestigio, ese activo intangible pero vital para vender un automóvil de lujo, se evaporó en cuestión de meses. Los políticos y empresarios que habían comprado los primeros modelos por orgullo nacional comenzaron a cambiarlos discretamente por fiables sedanes Ford o Lincoln. El impacto en los libros de contabilidad fue catastrófico y repentino. Las proyecciones de ventas iniciales, que calculaban la comercialización de decenas de miles de unidades al año para justificar la colosal inversión transatlántica, se estrellaron contra una pared de ladrillos. Las ventas reales se contaban por cientos, cayendo a un ritmo vertiginoso mes tras mes. Los deslumbrantes salones de exhibición se vaciaron de clientes, mientras que los patios de la fábrica en Monterrey
Seguían acumulando autos sin vender y chasis incompletos. Las tenazas finalmente se habían cerrado. Con ingresos casi nulos, costos de producción por las nubes y las exigencias del gobierno inamovibles, los teléfonos en las oficinas de los directivos comenzaron a sonar con un tono diferente. Ya no eran periodistas pidiendo entrevistas ni políticos ofreciendo felicitaciones. Eran los ejecutivos de los bancos exigiendo el pago inmediato de las masivas líneas de crédito que habían financiado el sueño. La soga del endeudamiento estaba a punto de estrangular a la bestia de acero. El año 1969 descendió sobre la inmensa planta de General Escobedo como una densa y fría niebla. El optimismo estridente que había caracterizado la inauguración, los brindis con champán y las promesas políticas se habían esfumado, reemplazados por un eco lúgubre que rebotaba en las altísimas paredes de zinc. La Fábrica Nacional de Automóviles, concebida para ser el motor rugiente de una nación entera, estaba ahora respirando con tremenda dificultad, conectada a un respirador financiero que amenazaba con desconectarse en cualquier instante. En las líneas de ensamblaje, el ritmo frenético había dado paso a silencios incómodos y prolongados. Los trabajadores pasaban más tiempo barriendo los pisos o puliendo las carrocerías de los vehículos inmovilizados que ensamblando verdaderos automóviles. El olor a pintura fresca fue sustituido por el olor a polvo y metal oxidado proveniente de los lotes traseros. En un acto de absoluta desesperación, casi suicida, la junta directiva de Grupo Industrial Ramírez decidió jugar su última y más arriesgada carta. Si el modelo base ya no se vendía, castigado por la feroz competencia estadounidense y las dudas sobre su fiabilidad, la solución que concibieron fue huir hacia adelante, fabricar un automóvil aún más exclusivo, con un margen de ganancia mayor, para intentar exprimir a la élite de la pirámide económica. Así nació el fatídico proyecto del Borgward 230 GL, el modelo Gran Lujo. Este vehículo prometía interiores forrados en madera noble importada, tapicería de cueros exóticos, cosidos a mano, y detalles cromados extendidos a lo largo de su majestuosa carrocería. En el papel de los estrategas de ventas, era la salvación inminente. En la dura realidad del piso de producción, era construir un castillo de naipes en medio de un huracán. La orden de producción descendió a la planta, pero no vino acompañada de nuevos fondos para adquirir las refacciones necesarias. La directriz gerencial fue brutalmente clara: ensamblen el GL con lo que tengan a mano. Esta orden desencadenó la fase más humillante y dolorosa en la corta historia de la fábrica. Los ingenieros y mecánicos, hombres profundamente orgullosos de su oficio y del arte que habían aprendido de los maestros alemanes, se vieron obligados a actuar como buitres sobre su propia creación. Bajo el sol abrasador de Monterrey, grupos de obreros caminaban por los estacionamientos traseros, buscando sedanes de modelos anteriores para arrancarles sistemas de frenos, válvulas de suspensión y motores completos. Desguazaban su propio trabajo, canibalizando decenas de autos que estaban casi terminados para lograr armar apenas un puñado de modelos GL. Lo hacían con la vana esperanza de que estos pocos vehículos de ultralujo inyectaran el efectivo que la empresa necesitaba desesperadamente. Era una agonía mecánica transmitida en tiempo real. Mientras las máquinas eran destrozadas para sobrevivir un día más, el tejido humano que sostenía a la corporación comenzó a desgarrarse de manera irreversible. A mediados de 1969, los tableros de anuncios en las entradas de las naves industriales comenzaron a mostrar temidas listas de nombres impresas en papel carbón. Las olas de recortes de personal golpearon con la fuerza de un maremoto. Aquellos obreros regiomontanos que habían sido pioneros, aquellos jóvenes técnicos que habían visualizado una carrera de por vida forjando el Detroit de América Latina, fueron despedidos en masa. Las lágrimas de frustración y la ira contenida llenaron los largos pasillos. Hombres con manos curtidas y manchadas de grasa, sosteniendo su póliza de liquidación en la mano, caminaban arrastrando los pies hacia las puertas giratorias de salida, dejando atrás sus herramientas, sus cascos y sus sueños. La plantilla laboral se redujo a un esqueleto, manteniendo apenas al mínimo indispensable de personal operativo para simular ante los ojos del mundo exterior que la fábrica seguía viva. Para principios de 1970, la fachada era ya insostenible.
El elegante lobby de las oficinas administrativas de FANASA, que apenas un par de años antes había recibido a gobernadores, ministros y celebridades caminando sobre alfombra roja, ahora albergaba a un tipo de visitante mucho más sombrío e implacable. Hombres de trajes grises con maletines de cuero oscuro esperaban durante horas en la recepción. Eran abogados de bancos nacionales, representantes de acreedores y emisarios del Departamento de Impuestos del gobierno. Exigían con voz amenazante pagos millonarios que simplemente no existían. Los ejecutivos de la empresa se encerraban bajo llave en sus oficinas de caoba, apagando las luces y negándose a responder los teléfonos que sonaban incesantemente. Las líneas de crédito habían sido cortadas con tijeras de acero. Las cuentas bancarias de la compañía estaban embargadas o completamente vacías. El punto de quiebre definitivo, el momento exacto en que la negación dio paso a la cruda y aterradora realidad, llegó un sombrío viernes por la tarde. Como era la costumbre semanal, los obreros que aún conservaban su empleo se agruparon cerca de las ventanillas de la oficina de nómina, al finalizar su extenuante turno, esperando sus sobres con el pago en efectivo. Minuto a minuto, la ansiedad crecía. La ventanilla permaneció herméticamente cerrada. El silencio en el patio central era denso, casi asfixiante, interrumpido solo por los susurros nerviosos de los trabajadores. De pronto, la puerta lateral se abrió pesadamente. Un gerente de recursos humanos, con el rostro ceniciento y la mirada perdida, salió al patio. Su voz, quebrada y apenas audible sobre el viento que soplaba desde el desierto, entregó el mensaje que congeló la sangre de cientos de familias. No hay dinero. Los bancos han congelado todo. Por favor, vayan a sus casas. Al girar la cabeza y mirar hacia los inmensos portones de acceso de la fábrica, los obreros no vieron camiones transportadores listos para distribuir los autos del mañana, sino patrullas de policía y agentes notificadores listos para poner candados legales a lo que quedaba del imperio. El Fénix transatlántico no iba a volar más. Una mañana brumosa a finales de 1970 se alzó sobre el municipio de General Escobedo, arrojando una luz pálida y fría sobre los inmensos techos de zinc de la Fábrica Nacional de Automóviles. Para el ojo inexperto desde el exterior, el complejo industrial seguía siendo un gigante dormido que esperaba despertar con el turno matutino. Pero en el interior, el aire tenía la densidad insoportable de un funeral a punto de celebrarse. No había camiones de reparto haciendo fila en los muelles de carga, ni columnas de humo elevándose de los hornos de pintura. El estridente y rítmico latido mecánico, que alguna vez prometió convertir a Monterrey en el Detroit de América Latina, se había reducido a un eco fantasmagórico. Aquel día un grupo reducido de obreros y técnicos, los últimos supervivientes de las brutales oleadas de despidos, cruzaron las puertas de acceso arrastrando los pies. No había tarjetas que checar ni cuotas de producción que cumplir en las pizarras. Sabían que este era el final. Los bancos habían cortado el oxígeno financiero de manera definitiva. Las cuentas estaban embargadas y los proveedores habían dado la espalda. Sin embargo, en un acto de melancolía industrial y obstinado orgullo regiomontano, los hombres decidieron que la inmensa planta no moriría con un gemido pasivo, sino haciendo aquello para lo que había sido construida, una última vez. En el centro de la silenciosa nave principal descansaba un chasis desnudo, el esqueleto del que sería el último Borgward 230, ensamblado en suelo mexicano. La tarea de terminar este automóvil se convirtió en un ritual sagrado para los mecánicos. No tenían piezas nuevas en el almacén, por lo que la construcción del vehículo requirió expediciones de recolección en los propios patios traseros de la fábrica. Caminaron entre cientos de autos abandonados e incompletos, desarmando un alternador por aquí, recuperando un panel de puerta intacto por allá y drenando fluidos de motores que nunca llegarían a encenderse. Trabajaron con una lentitud deliberada, casi reverencial. No había prisa, porque no había un mañana. Cada tuerca apretada y cada panel cromado ajustado llevaba consigo el peso de los sueños rotos de toda una nación. Los tapiceros ajustaron los últimos pedazos de cuero crudo en los asientos con una precisión artesanal, asegurándose de que, a pesar de estar hecho con las sobras de la derrota,
el vehículo conservara la majestuosidad inherente al diseño original de Carl Borgward. El montaje del último motor de 6 cilindros fue realizado en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el tintineo metálico de las llaves de tuercas. Los ingenieros alemanes que aún quedaban en la planta, con los rostros envejecidos por el fracaso de su segundo imperio, trabajaban codo a codo con los jóvenes mexicanos que habían aprendido el oficio de sus manos. Cuando conectaron la última manguera de la sofisticada suspensión neumática autonivelante, dieron un paso atrás. El coche estaba completo. Era un hermoso monstruo mecánico, ensamblado a partir de los fragmentos de una utopía fallida. Poco después del mediodía, el último Borgward 230 recibió su baño de pintura y fue empujado a mano fuera de la línea de ensamblaje, ya que no había combustible para encenderlo. Las luces de la nave industrial se reflejaron en su capó pulido, ofreciendo un destello final de grandeza antes de que la realidad cayera como un telón de plomo. A las 3 de la tarde, el gerente de planta, flanqueado por 2 representantes legales enviados por los acreedores, caminó por el pasillo central hacia la estación de control maestro. El sonido de sus zapatos de suela dura resonó contra el concreto, marcando los últimos segundos de vida de Fanasa. Los obreros dejaron sus herramientas sobre las mesas de trabajo por última vez, limpiaron la grasa de sus manos con estopas manchadas y se reunieron en semicírculo alrededor del panel eléctrico principal. Nadie pronunció una sola palabra. Con un movimiento pesado y resignado, el gerente aferró la gruesa palanca roja del interruptor maestro y tiró de ella hacia abajo. El sonido que siguió fue desgarrador. El profundo zumbido eléctrico que había sido el alma de la fábrica durante 3 años se apagó de golpe. Segundos después, se escuchó el largo y sibilante suspiro de las inmensas tuberías de aire comprimido despresurizándose, como si la planta entera estuviera exhalando su último aliento. Las luces de vapor de mercurio colgadas del techo parpadearon con un zumbido agónico antes de extinguirse una por una, sumergiendo las masivas prensas de acero de 300 toneladas en una profunda oscuridad. Las majestuosas máquinas que alguna vez cruzaron el Océano Atlántico, huyendo de la muerte en Alemania, finalmente se habían convertido en estatuas de hierro sin vida en el desierto mexicano. En un solemne y fúnebre desfile, los hombres comenzaron a caminar hacia la salida. Algunos recogieron sus llaves inglesas personales. Otros simplemente dejaron sus uniformes doblados sobre las cajas de madera en las que las herramientas habían llegado de Europa años atrás. A medida que cruzaban el inmenso patio delantero, nadie miraba hacia atrás. El dolor de ver la obra de su vida reducida a un monumento de fracaso corporativo era demasiado intenso. Una vez que el último hombre cruzó la salida, los guardias de seguridad tiraron de las pesadas rejas de acero. El fuerte sonido metálico del candado cerrándose resonó en la avenida vacía. La Fábrica Nacional de Automóviles estaba oficialmente muerta. Habían transportado 35,000 toneladas de ingeniería, de punta, a través de más de 9,000 kilómetros de océano furioso y montañas traicioneras, invirtiendo decenas de millones de dólares y el orgullo de un país entero, solo para operar de manera funcional durante menos de 3 años. Detrás de esas rejas cerradas, en la absoluta oscuridad, quedaba encerrado el fantasma de una de las aventuras industriales más audaces y trágicas del siglo XX. El silencio que descendió sobre la planta de General Escobedo a principios de la década de 1970 era tan pesado que casi podía palparse. Ya no había estruendos de prensas de 300 toneladas golpeando el acero, ni el siseo agudo de las válvulas neumáticas, ni el trajín apresurado de miles de obreros regiomontanos. En lugar de eso, solo se escuchaba el aullido del viento del desierto de Nuevo León, colándose por las rendijas de las inmensas naves industriales y el eco vacío de la ruina. Cuando los liquidadores bancarios y los auditores gubernamentales finalmente abrieron los libros de registro oficiales, la cifra final de producción reveló la magnitud absoluta y aterradora del fracaso. En sus casi 3 años de operaciones espasmódicas y agónicas, la Fábrica Nacional de Automóviles había logrado ensamblar y vender exactamente 2,280 vehículos, poco más de 2,000 unidades. Para una instalación colosal, diseñada, dimensionada y equipada para escupir decenas de miles de automóviles anuales,
y dominar el mercado de lujo latinoamericano, este número no era solo una decepción comercial, era una tragedia estadística. Cada uno de esos automóviles representaba un costo de producción tan astronómico que en retrospectiva hubiera sido más barato importarlos directamente en avión desde Europa y regalarlos. El cráter financiero que dejó la implosión de FANASA fue monumental. Las deudas contraídas con bancos nacionales, líneas de crédito internacionales cortadas abruptamente y los compromisos no pagados a los escasos proveedores sumaban decenas de millones de pesos. Todo el peso asfixiante de este cataclismo cayó directamente sobre los hombros de Grupo Industrial Ramírez. Gregorio Ramírez Valdés, el hombre que había arriesgado su prestigio empresarial y su inmensa fortuna persiguiendo el sueño patriótico de un automóvil 100% mexicano, se vio obligado a realizar maniobras financieras desesperadas. Durante los años siguientes, tuvo que absorber las pérdidas millonarias y reestructurar ferozmente para evitar que el colapso letal de su división automotriz arrastrara a la quiebra al resto de su conglomerado de camiones pesados y remolques. El grupo sobrevivió, pero la ambición automotriz quedó amputada para siempre. Para pagar estas enormes deudas, la orden de los tribunales mercantiles fue fría e implacable: liquidar absolutamente todo. Así comenzó la segunda, y definitivamente la más triste, desmembración de la bestia alemana. Los mismos engranajes, prensas de estampado y tornos de alta precisión que años atrás habían sido cuidadosamente embalados, recubiertos de grasa protectora y transportados a través de 9.000 kilómetros de océano furioso, con la reverencia reservada para un tesoro nacional, ahora eran tratados como simple y vil chatarra. Grupos de subastadores y compradores de hierro viejo recorrieron las naves muertas con tablas de sujeción en mano, marcando con tiza blanca las máquinas que alguna vez fueron el pináculo del orgullo de Bremen. El proceso de desmantelamiento fue crudo, acelerado y sin ceremonias. Muchas de las prensas gigantescas fueron brutalmente cortadas con sopletes de acetileno en el mismo lugar donde estaban ancladas, simplemente porque era demasiado caro y complejo desarmarlas enteras para moverlas. Los costosos moldes de acero templado, verdaderas maravillas de la ingeniería alemana, que guardaban celosamente las elegantes líneas aerodinámicas del Borgward 230, fueron vendidos al peso. Se fundieron en hornos locales para fabricar varillas de construcción, varas de acero común o piezas burdas de maquinaria agrícola. Millones de piezas pequeñas, como tornillos especializados, componentes del tablero, relés eléctricos y enormes manuales técnicos en alemán, terminaron siendo arrojados directamente en vertederos municipales de Monterrey, sepultados bajo toneladas de tierra. Los inmensos patios traseros de la fábrica, antes repletos de promesas relucientes, se transformaron en un dantesco cementerio de motores. Cientos de bloques de 6 cilindros abandonados, transmisiones parcialmente ensambladas y chasis desnudos quedaron expuestos a la intemperie, oxidándose bajo el sol inclemente y las lluvias esporádicas. Durante años, los habitantes locales contaban historias de cómo ciertas piezas huérfanas del fallido sueño automotriz se encontraban dispersas por los talleres mecánicos clandestinos de la región, utilizadas como refacciones improvisadas para mantener vivos otros vehículos. La planta misma, aquella catedral de zinc y acero construida para desafiar a Detroit, quedó vacía y desolada. Esta inmensa tumba industrial no solo enterró miles de toneladas de metal valioso, sino que sepultó de manera definitiva la audaz esperanza de una soberanía tecnológica plena. El silencio absoluto de las naves vacías se erigió como un recordatorio constante, gigantesco e implacable, del altísimo precio que se paga cuando la ambición desmedida y el romanticismo nacionalista chocan de frente contra la fría y despiadada realidad de la manufactura global. Han pasado más de 5 décadas desde que los pesados candados de acero sellaron definitivamente las puertas de la Fábrica Nacional de Automóviles S.A. en General Escobedo. El implacable paso del tiempo, el sol abrasador del desierto y el desarrollo urbano expansivo de Monterrey han borrado casi todo rastro físico de aquel sueño transatlántico.
Los inmensos terrenos que alguna vez albergaron las 35.000 toneladas de maquinaria alemana fueron eventualmente vendidos, subdivididos y reutilizados. Sin embargo, el fantasma del colapso automotriz más espectacular de América Latina se niega a desaparecer por completo. Su eco resuena, paradójicamente, en el silencio de los garajes de lujo y en las lecciones indelebles de la historia económica. La ironía suprema del destino ha dictado un final inesperado para los automóviles que arruinaron a sus creadores. De los escasos 2.280 Borgward 230 que lograron escapar de la accidentada línea de ensamblaje mexicana, la inmensa mayoría sucumbió rápidamente ante la brutal escasez de refacciones. Murieron en los márgenes de las carreteras, abandonados por dueños frustrados, y terminaron devorados por las trituradoras de chatarra. Pero un puñado de ellos, escondidos bajo gruesas lonas en graneros oscuros o celosamente guardados por familias acaudaladas, lograron sobrevivir al paso de los años. Hoy en día, el Borgward 230, hecho en México, ha experimentado una resurrección asombrosa. Ya no es visto como un sedán obsoleto o un fracaso comercial, sino como el santo grial de los coleccionistas de automóviles clásicos. En subastas internacionales y concursos de elegancia automotriz, estas raras bestias mecánicas alcanzan precios astronómicos. Los pocos ejemplares que mantienen su sofisticada suspensión neumática funcionando y su interior de cuero original intacto son exhibidos como joyas históricas. Irónicamente, el nivel de exclusividad y prestigio que Gregorio Ramírez soñó alcanzar en 1967, el automóvil finalmente lo consiguió medio siglo después, no a través del éxito de su producción masiva, sino a través de la tragedia de su extrema rareza. Pero más allá de los reflectores de las subastas, el verdadero legado de FANASA yace en una lección empresarial de una profundidad brutal. Durante mucho tiempo, la historia oficial culpó de la caída al cambio de políticas gubernamentales, a la feroz competencia de los gigantes de Detroit y al auge del humilde Volkswagen. Sin embargo, bajo la superficie, la caída del proyecto regiomontano desnudó una verdad mucho más incómoda sobre la naturaleza misma de la industrialización. Ramírez y su consorcio de inversionistas cometieron un error fatal nacido de una incomprensión fundamental. Creyeron, con la audacia característica de su época, que un imperio tecnológico era un objeto físico que podía simplemente comprarse con cheques millonarios, empacarse en cajas de madera y mudarse de un continente a otro. Compraron las prensas más pesadas, las matrices más exactas y los planos más detallados. Compraron el hardware absoluto, pero ignoraron trágicamente que una fábrica moderna no es un ente aislado, es el corazón palpitante de un vasto organismo. En Bremen, la fábrica de Karl Borgward funcionaba porque estaba sostenida por cientos de pequeños proveedores altamente especializados, por una red de ingenieros que compartían el mismo idioma técnico y por décadas de cultura metalúrgica germana. Al arrancar la fábrica de Alemania y plantarla en el árido suelo de Nuevo León, cortaron de tajo las raíces invisibles que la alimentaban. El colapso demostró que la soberanía tecnológica no se puede importar en barcos de carga. La ingeniería de precisión no es solo maquinaria, es un ecosistema, un tejido social e industrial profundo que requiere generaciones enteras para cultivarse. Puedes comprar el torno más perfecto del mundo, pero si no tienes al proveedor que fabrique la broca exacta a la vuelta de la esquina, el torno no es más que un costoso pisapapeles de hierro. Para la ciudad de Monterrey, la memoria de FANASA es agridulce. Los regiomontanos que hoy peinan canas y que alguna vez cruzaron esas puertas vestidos con overoles manchados de grasa, todavía hablan del proyecto con una mezcla de doloroso arrepentimiento y profundo orgullo. Demostraron que poseían el coraje y la fuerza bruta para desarmar, transportar y volver a ensamblar un titán de acero frente a la incredulidad del mundo. Fracasaron, sí, y el costo fue catastrófico. Pero fue un fracaso nacido de una ambición tan monumental y valiente que exige respeto. Al final, la historia del Borgward mexicano es la historia de una colisión épica entre el romanticismo patriótico y la implacable matemática de la manufactura global.
El Fénix transatlántico ardió con una luz cegadora durante un instante breve e ilusorio, antes de consumirse bajo el peso de sus propias contradicciones logísticas. Hoy, el ruido ensordecedor de aquellas majestuosas líneas de montaje se ha extinguido para siempre. Pero la leyenda del sueño de acero sigue viva, silenciosa e imborrable, descansando bajo la inevitable capa de polvo y el paso de los años. La historia de la Fábrica Nacional de Automóviles es mucho más que una simple crónica de fracaso financiero o de mala gestión logística. Es un poderoso y melancólico recordatorio de que la verdadera fuerza industrial no se puede empaquetar en cajas de madera ni comprar con un cheque en blanco. Gregorio Ramírez y su consorcio tuvieron el valor monumental de soñar a lo grande, de atreverse a desafiar cara a cara a los titanes intocables de Detroit y de intentar regalarle a México una marca automotriz absolutamente soberana. Su fracaso no provino de la falta de esfuerzo o de pasión, sino de chocar de frente con una dura ley de la manufactura. Un automóvil de lujo no es solo la suma de sus metales, es el producto de un ecosistema vivo. Es una red compleja y profundamente arraigada de proveedores locales, cultura técnica y años de evolución compartida que ninguna cantidad de millones puede crear de la noche a la mañana. Hoy, aquellas inmensas prensas alemanas de 300 toneladas han desaparecido para siempre, fundidas y transformadas en el esqueleto anónimo de otras construcciones urbanas. Pero el espeso silencio que dejó la partida de FANASA sigue hablándonos. Nos advierte sobre los límites de la ambición humana, sobre la delgada y peligrosa línea que separa a la audacia visionaria de la locura empresarial, y sobre el altísimo precio que pagan aquellos que se atreven a alterar por la fuerza el orden global. Mientras unos pocos afortunados mantienen celosamente vivos esos escasos y hermosos Borgward 230 en sus garajes de colección, el resto de nosotros nos quedamos con la memoria imborrable de un fénix de acero que intentó volar al otro lado del mundo antes de que le crecieran alas en su nuevo hogar. ¿Qué piensas tú sobre esta colosal y trágica aventura transatlántica? ¿Crees que un proyecto de esta audacia podría tener éxito en el hiperconectado mundo globalizado de hoy? ¿O el ecosistema industrial local sigue siendo el factor que dicta la vida y la muerte de una fábrica? Déjanos tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Nos encantará leer tu perspectiva. Y si esta historia sobre las entrañas oxidadas del mundo industrial te ha cautivado, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que sigamos explorando juntos los monumentos caídos de la historia económica.